Bienvenido a Ventanilla Digital. Hoy tengo el honor de compartir con ustedes este maravilloso documental dedicado a la Cueva del Pirata y al sector cavernas. Un lugar cuyas raíces legendarias están ligadas a aquellos lejanos navegantes que en su tiempo constituyeron el terror de los mares. Y que a través de este documental conocerás aspectos nunca antes explorados. Y te invito a acompañarme a través de este maravilloso viaje a través de las desérticas playas de Ventanilla. Los humedales de Ventanilla, un refugio para la vida silvestre desde tiempos remotos, un paraíso de vida silvestre. Sin embargo, poco se conoce acerca de sus alrededores, lo impresionante de sus paisajes desérticos como sus peculiares formaciones geográficas. Hoy dejaremos atrás los paradisíacos paisajes de flora y fauna para dirigirnos hacia las desérticas tierras al sur de las playas de Ventanilla. Al sudeste de los humedales de Ventanilla, antiguas formaciones cavernosas se originaron por acción de un mar hoy retirado de ese lugar y el efecto abrasivo de los vientos, cuyas características dieron origen al actual nombre de Ventanilla. Se dice que en el siglo XVI este lugar quedó registrado en los primeros mapas durante la colonia, pues divisadas desde el mar tienen el aspecto de ventana, siendo su representante un antiguo islote que tiene una gran abertura que la atraviesa, formando una especie de entrada o ventana, razón por la cual se le bautizó como Cerro Ventana. Estas colinas desérticas presentan muchas cuevas, grutas y cavernas, algunas de ellas cubiertas por el avance de la erosión y los desprendimientos rocosos de los acantilados, y otros permanecen aún abiertos, siendo la más conocida la Cueva del Pirata y la Cueva del Diablo, además de las curiosas formas de las colinas con forma de animales. ¿Sabías que Ventanilla tiene historias y leyendas locales desde su fundación? Sin duda, su lugar legendario se encuentra en un lugar entre los acantilados desérticos de la playa. A continuación, les invito a conocer la Cueva del Pirata. Cueva del Pirata. Más allá del Cerro Ventana, como si se tratase de un antiguo pórtico o ventana del tiempo, se encuentra un entorno desértico con profundas horadaciones sobre el pie de los acantilados. Entre una de estas cuevas se encuentra la legendaria Cueva del Pirata.
Esta cueva tiene una profundidad de 150 metros de largo, con una altura de 15 metros, en cuyo interior se encuentra una gran bóveda, cuyo ambiente rodea a los visitantes en una profunda e impresionante oscuridad y silencio, del cual para su recorrido se necesitarán de potentes linternas o antorchas. Sus paredes están constantemente humedecidas y en ciertas temporadas llegan a formar como una especie de lodo recubriendo todas las paredes. Durante su recorrido necesitarás tener cuidado de golpearte con el techo, ya que esta tiene una altura irregular, que en ciertos tramos llega a la altura de la cabeza. También tiene una interconexión hacia una salida al otro lado del cerro. Tiempo después, los primeros pobladores del Callao y Puente Piedra, motivados por la búsqueda de tesoros antiguos y por las formaciones rocosas, incursionan en estos lugares. En consecuencia, estas playas se hicieron conocidas y el nombre de Ventanilla fue tomado por la existencia de este cerro, cuya horadación cuadrangular en forma de ventana lo convirtió en el símbolo del distrito de Ventanilla. El nombre dado a la Cueva del Pirata es una denominación cuyos orígenes se remontan a la década de los años 50, en la época virreinal, en el que posteriormente fueron hallados espadas, petos, yelmos y restos de sables, porque en este lugar era considerado seguro para guardar los tesoros robados por los piratas y corsarios. Entre los siglos XVI y XVII, la corona española poseía la principal fuente de riqueza en oro y plata. La noticia de dicha prosperidad llegaba a toda Europa, llamando la atención de piratas ingleses, franceses y holandeses, quienes no tardaron en realizar viajes hacia las costas peruanas con el objetivo de adueñarse de las riquezas. Uno de los primeros piratas en incursionar en el mar del Callao fue el inglés Francis Drake en 1579. Otro de los piratas ingleses fue Thomas Cavendish, quien se atrevió a saquear los puertos peruanos. Los piratas ingleses William Reed, a bordo de la embarcación Mary Dear, y William Thompson, este último responsable del robo de los bienes metálicos del virreinato de Joaquín de la Pezuela, quien lo había comisionado para ponerlo a buen recaudo ante la proximidad del Ejército Libertador de San Martín. Pero si hubo un pirata que marcó la historia de saqueos en tierras peruanas, sin duda fue el francés Jacques L'Hermite, quien llega al Callao el 9 de mayo de 1624 con 11 embarcaciones, bloqueando la isla San Lorenzo y La Punta. Luego de varios enfrentamientos, L'Hermite muere por el triunfo de los locales y es enterrado en la isla San Lorenzo. La presencia de los piratas en tierra firme en las costas peruanas era siempre una posibilidad muy arriesgada, ya que estaban en territorio enemigo. Por ello buscaban los lugares apartados de los puertos. Los piratas eran navegantes ingleses, holandeses, franceses o de diversas nacionalidades, bajo la corona inglesa, dedicados al robo en el mar y a incursionar en las ciudades menos protegidas. Por su accionar y su crueldad, eran muy temidos por muchos años. Tal era la magnitud del peligro que significaban que el virreinato mandó construir una enorme muralla defensiva entre 1687 a 1689. La vida dentro de los barcos piratas dista mucho de lo que las películas suelen ilustrar. Los piratas vivían en condiciones de insalubridad, comida almacenada en mal estado, provisiones de agua limitada y enmohecida,
muchas veces causante de la disentería. Era más usual beber agua con ron o beber ron en vez de agua. La higiene era muy pobre por la escasez de agua. Enfermedades como la mencionada disentería, fiebre amarilla, malaria, gangrenas y en especial el escorbuto por falta de vitamina C. Los piratas en su paso por las costas permanentemente estaban buscando espacios deshabitados para desembarcar. Sus razones eran básicamente hacer incursiones en tierra para aprovisionamiento de agua, alimentos y demás suministros, realizar actividades de mantenimiento del casco de la nave y reparaciones. Buscaban lugares deshabitados y alejados del Callao, como el sector de las cuevas, debido a su lejanía con el Callao, sin población ni control militar. Se debe tener en cuenta que los piratas no solo se dedicaban al robo del oro, sino de alimentos, utensilios y pertrechos que pudieran servir para el mantenimiento de sus embarcaciones, por lo que las islas solitarias, los arenales y especialmente las cuevas en lugares deshabitados constituirían sus escondites más recurrentes. Las costas del norte del Callao, desde Ventanilla hasta Ancón, serían lugares más seguros para el escondite de los piratas. El piratólogo peruano don Eduardo García Montero, quien dedicó cerca de 10 años al estudio de los piratas en su libro El Código de los Piratas, indicó que el pirata inglés William Reed enterró más de 100 barriles en el desierto de Ancón, capturados del barco San Antonio, pues los piratas, al encontrarse lejos de sus latitudes de origen, no tenían más que esconder lo que robaban en las islas o en las formaciones cavernosas. Así como los humedales de Ventanilla tienen su propio espacio rico en fauna, los arenales y colinas de la Cueva del Pirata tienen una fauna difícil de encontrar, pero que sin duda nos observan a todos los visitantes que nos adentramos en aquellos parajes desérticos. Fauna del desierto. A través de un sendero de juncos y cañaverales hacia el desierto, manantiales de agua salobre fluyen dando vida a la vegetación. En sus aguas habitan cientos de pequeños guppies silvestres, una especie originaria del noreste de Sudamérica. Esta especie fue descrita por primera vez como Poecilia reticulata por Wilhelm Peters en 1861. El nombre de guppy proviene en honor al sacerdote y naturalista inglés Robert John Lechmer Guppy, quien envió ejemplares desde la isla Trinidad a Inglaterra. Al tratarse de una especie con alta capacidad de adaptación y reproducción, prosperan en casi cualquier hábitat. En este hábitat de humedal se alimentan de algas bentónicas y son especialmente útiles para la salud humana, porque devoran a las larvas de los zancudos, quienes apenas logran desovar en sus aguas, y tienen que buscarse otras fuentes de agua donde estos peces no se encuentren. Su dimorfismo sexual se expresa en el tamaño y la coloración, siendo las hembras más grandes y de coloración gris, mientras que los machos tienen salpicaduras, manchas o líneas de colores. Los guppies son peces pacíficos que se desplazan en cardúmenes. En su hábitat puedes ver a los machos persiguiendo a las hembras en un afanoso cortejo, siempre dispuestos al apareamiento. A un lado del camino hacia el desierto, una pareja de tórtolas orejudas se encuentran posados sobre una roca. Estas palomas silvestres suelen frecuentar las fuentes de agua cerca de las orillas de la laguna El Mirador, junto con las cuculís. La tórtola orejuda, a diferencia de sus primas, las palomas, tanto el macho como la hembra cantan, siendo la hembra quien lo hace exclusivamente para alimentar a sus crías, mientras el canto del macho es más fuerte y entonado. Entre los techos de una granja, un pequeño cernícalo aparece repentinamente, dirigiéndose hacia los acantilados. Estas pequeñas rapaces frecuentan las llanuras de los humedales, en donde son fáciles de identificar por su vuelo suspendido en el aire, desde donde divisan a su presa.
y en este lugar suelen anidar entre las rocas de los acantilados. Entre los roquedales del desierto se encuentra la lagartija de los arenales, una especie de reptil endémica del Perú. Sus poblaciones se distribuyen desde Lima hasta Arequipa, y el sector de las cavernas constituye uno de sus hábitats preferidos. Sin embargo, tiene entre sus depredadores a las lechuzas, cernícalos y huerequeques, que habitan en sus cercanías. Son reptiles veloces y escurridizos que también pueden trepar las rocas, hasta encontrar un lugar seguro de todo peligro. Al lado de la cueva del pirata, una lagartija peruana, también conocida como lagartija de las playas, se mueve silenciosamente entre las rocas. Esta especie tiene hábitos diurnos. Su hábitat son las zonas costeras y se distribuyen desde el sur del Ecuador y todo el territorio peruano hasta el norte de Chile. Esta, al igual que su prima la lagartija de los arenales, frecuentan las cercanías de las fuentes de agua, donde se encuentran las colonias de zancudos que forman parte de su alimentación. También ejemplares de esta lagartija han logrado colonizar las islas guaneras. Esta especie fue introducida en estas islas como agente exterminador de garrapatas, que afectaban a las poblaciones de pichones de las aves guaneras que allí habitan, que motivaban también el abandono de los nidos, incluso a las crías de estas. La lagartija peruana, junto con la lagartija del arenal, son habitantes de las arenas de las playas de Ventanilla, que gustan pasar los días calurosos sobre las rocas, y mientras están quietos, son difíciles de verlas debido a su exitoso mimetizaje. Los antiguos habitantes de las culturas costeñas las representaban en su cerámica como un elemento directamente típico del hábitat desértico. Más hacia el sur nos dirigimos hacia las arenas del desierto costero y espejos de agua que emergen del subsuelo. En sus orillas crecen las salicornias y gramadales, y en su interior albergan insectos acuáticos, artemias y mosquitos. Los depósitos de agua adquieren volumen ocasional según las fluctuaciones de la napa freática, que por su alta salinidad forman depósitos de cristales de sal en el suelo. En estas duras condiciones, aparentemente sin vida, se desarrollan colonias de pequeños crustáceos que viven de la sal, las artemias salinas. Estos microcamarones son maestras de la supervivencia. Se alimentan de fitoplancton y las microalgas que encuentran en su medio. Tienen un alto contenido de betacaroteno, lo cual son explotados como alimento para peces ornamentales y de los flamencos que la consumen, y les da esa viva coloración rojiza en sus plumajes. Las artemias adultas llegan a medir aproximadamente 1 centímetro, llegando a vivir un promedio de 1 año. Sus huevos tienen una habilidad excepcional de sobrevivir en largas condiciones desfavorables, permaneciendo metabólicamente inactivos durante largos periodos. Incluso llegan a los 10 años en condiciones de total ausencia de agua y oxígeno, y a temperaturas por debajo del punto de congelación. Una vez que las condiciones ambientales son propicias, la eclosión puede comenzar transcurridas las primeras 8 horas. Inclusive se sabe que en condiciones de sequedad, sus huevos enquistados pueden ser transportados por el viento, lo cual pueden caer en algún lugar propicio para eclosionar, colonizando nuevos hábitats favorables para vivir.
El desierto costero de las playas de Ventanilla, al igual que los humedales, albergan a la fauna local como itinerante. Divisamos a un grupo de alcaravanes o huerequeques reunidos entre la seca vegetación de salicornias, esperando el crepúsculo para sus actividades nocturnas. Durante el día pasan desapercibidos debido al mimetizaje de su plumaje, permaneciendo quietos ante la proximidad del hombre. Entre los roquedales de un acantilado anida la lechuza de la huaca, o también llamado lechuza de los arenales, una especie que se encuentra en casi todos los parajes abiertos de Ventanilla, desde los cerros de la ciudad hasta las pampas del Parque Porcino y las cercanías del río Chillón. Esta ave posee patas largas y fuertes garras con el que cazan lagartijas y roedores. Es un ave muy activa durante el día. El macho y la hembra no son diferentes en apariencia. Siempre se encuentran en madrigueras bajo tierra, y en este caso encontramos su madriguera entre las rocas desprendidas de un acantilado. Por sus hábitos crepusculares han sido representadas por los antiguos habitantes de la costa norte en su cerámica e iconografía. A lo largo de los acantilados sobrevuelan gallinazos, acompañando a los pescadores, quienes diariamente transitan por estos caminos. Son aves pacíficas. En tiempos remotos, este fue uno de sus principales hábitats. Hoy, sin embargo, prefieren mantenerse alejados de los humanos. Detrás de la cueva del pirata se encuentra un escarpado donde anida una pareja de halcones peregrinos, quienes diariamente sobrevuelan y permanecen la mayor parte del día entre las rocas de difícil acceso. El halcón peregrino se encuentra en casi todos los continentes, menos en las regiones polares, montañas muy elevadas, y tampoco se las encuentra en las selvas tropicales. Las hembras suelen ser más grandes que los machos, formando parejas de por vida. Sobre su alimentación, estas aves cazan al atardecer y al anochecer, cuando las presas son más activas. Se sabe que aunque cazan aves medianas, en este hábitat desértico también se alimentan de lagartijas, aves marinas y hasta murciélagos. También es conocida la rivalidad que existe entre los halcones, águilas y búhos, los cuales suelen atacarse, e incluso lechuzas y búhos hacen estragos en los nidos de los halcones. Este ejemplar yace en su posición en el acantilado mientras observa la cámara, permanece sin moverse, a pesar de que nuestra cámara está a tan solo unos metros del ave. El interior de las cavernas son el hábitat de murciélagos, especies residentes que salen en las noches en dirección a las granjas, en búsqueda de insectos o flores. Se han reportado en los humedales de Ventanilla unas 3 especies de quirópteros: murciélago longirrostro de Payas, Glossophaga oricina. Es un microquiróptero de aproximadamente 7 centímetros,
cuyo comportamiento es similar al de los colibríes, pues tienen una habilidad sorprendente y un sentido de ubicación único gracias a su sistema de ecolocalización, además de un olfato supremamente desarrollado que les permite encontrar el néctar de las flores en la noche. Es una especie muy territorial. Tienen el hocico alargado y se alimenta de frutas, insectos y especialmente del néctar de las flores, para lo cual tiene una lengua larga y estrecha. En mayo del 2014 se reportó un individuo en el interior de la cueva denominada La Bóveda. Pese a lo que crea en cuanto a su ubicación, se la considera una especie errante. En el año 2012 fue observado en la cercanía de los espejos de agua de los humedales y se le considera divagante o raro para los humedales de Ventanilla. Murciélago cola de ratón, Tadarida brasiliensis. Este pequeño habitante de las cuevas de Ventanilla puede alcanzar velocidades de 44.5 metros por segundo, cerca de 150 kilómetros por hora. Es una especie que se alimenta de los insectos que encuentra en los humedales y casas. Tiene un cuerpo aerodinámico y alas estrechas que le facilitan una extraordinaria velocidad en comparación con las demás especies de murciélagos. Cuando nacen las crías, sus madres los dejan en la cueva mientras salen a cazar. Vampiro común, Desmodus rotundus. Otro de los habitantes de estas cuevas es el vampiro común. Se trata de una especie hematófaga, es decir, que se alimenta de sangre. Tiene dientes especializados y filosos que les ayudan a hacer cortes rápidos. Su saliva contiene anticoagulantes que evitan que la sangre de sus víctimas se seque con facilidad. Pese a ello, la sangre consumida por este vampiro rara vez daña al animal afectado, aunque suelen acudir cada noche a alimentarse de la misma víctima, pues si pasan 48 horas sin comer, mueren de inanición. Curiosamente, es un animal que comparte habitualmente el alimento con otros compañeros incapaces de conseguir el alimento, mediante la regurgitación de sangre. Como la cantidad de sangre que cada noche extrae el vampiro es pequeña, no representa un gran peligro. El mayor peligro inmediato se encuentra en individuos que hayan sido contagiados con el virus de la rabia, pero que generalmente se las identifica por su comportamiento torpe e inusual, como hacer vuelos desorientados y chocar contra las rocas o permanecer en el suelo por efecto de la enfermedad. Estas tres especies de mamíferos voladores reportadas representan la comunidad de quirópteros del área de contención regional Humedales de Ventanilla. Las fuentes de agua del desierto son elementos permanentes que albergan vida microscópica. En algunas temporadas aparecen y en otras temporadas desaparecen. Sin embargo, son parte permanente del paisaje desértico de nuestro distrito. Fuentes de agua. Las arenas del desierto costero de los humedales forman un contraste paisajístico en comparación con el sector de los humedales cubierta de vegetación. Sin embargo, en sus superficies existen afloramientos de agua subterránea, de manera permanente en algunos puntos e irregular en otros, provenientes del río Chillón y del mar, con un fuerte componente de salinidad que permite el ligero desarrollo de vegetación de salicornias, una planta muy rica en calcio, que es objeto de consumo en otras latitudes. La salinidad del agua favorece la aparición de artemias salinas, pequeños camarones que habitan en los medios acuáticos salobres.
En la estación de verano, estas fuentes están pobladas por extensas colonias de nostoc, también conocida como cushuro, una cianobacteria que crece en las aguas de las regiones altoandinas y que curiosamente también se encuentran en estas latitudes. Es altamente alimenticio. En las regiones andinas se las consume cocinado o directamente. Contiene 30% de proteína, es decir, 15% más que la quinoa y la kiwicha, y además tiene propiedades anticancerígenas. Existen variedades de nostoc, todas con las mismas propiedades alimenticias. Sin embargo, en las latitudes costeras es un recurso aún desconocido. La naturaleza marina del suelo de los humedales es la responsable del origen de un elemento mineral de apariencia nívea, el salitre, que no es más que la combinación de nitrato de sodio y nitrato de potasio, y es un elemento que se encuentra en grandes extensiones en Sudamérica. Suele aparecer asociado a depósitos de sal, yeso y arena, conformando un conjunto llamado caliche. El salitre tiene múltiples usos, entre ellas es útil para la agricultura como fertilizante nitrogenado, en reemplazo de la urea. También en la fabricación de vidrio, gases, pigmentos, conservantes de alimentos, como componente de la pólvora para dinamita y pirotécnicos. Según cuenta una leyenda de tierras chilenas, una vez viajaban dos indígenas por el desierto de Tamarugal para sus actividades comerciales con los españoles. Encontrándose ya en plena pampa y habiéndoles alcanzado la noche, hicieron una fogata, situándose sobre un yacimiento salitrero. La tradición cuenta que al encender el fuego, la tierra comenzó a arder, lo cual sorprendió y aterrorizó a los indios, quienes, creyendo ver una aparición del diablo, huyeron espantados, dirigiéndose al sacerdote de la localidad de Carmiña. El cura párroco escuchó el relato de los indios y examinó los puñados de tierra que estos le llevaron, y posteriormente se le ocurrió echar una parte de esta en la huerta donde se sembraban hortalizas, y en consecuencia las plantas se desarrollaron con mayor vigor y lozanía, que volvió a aplicar la tierra salitrosa a los sembríos, y en vista del milagroso resultado, el sacerdote recomendó a los feligreses indios el empleo del caliche como abono. Hoy el salitre se ha convertido en un importante recurso económico por sus múltiples usos, y las arenas desérticas de los humedales siguen favoreciendo la aparición de salitre en el arenal, y en donde hay salitre crece la vegetación. ¿Qué son los fósiles? Pues una pequeña introducción para que se pueda entender. Son restos o señales de seres vivos del pasado que en su momento quedaron enterrados y nos ha llegado a nosotros, formando parte de las rocas sedimentarias. ¿Y qué son estas rocas sedimentarias? Pues son capas de rocas de diferentes seres vivos. Y esto puede ser que es un fósil. ¿Qué pueden ser fósiles? ¿Qué se denomina fósil, no? Puede ser un diente, un hueso, una simple concha. Y estos restos pues se pueden encontrar en Ventanilla, ¿no? Hemos podido un poco explorar y encontrar en las cuevas piratas y en su entorno un espacio marino que sin duda dejó huellas de fauna como testimonios de vivientes de la vida marina, ¿no? De nuestros tiempos ancestrales, ¿no? Que se dejaron en estas piedras, en estas rocas sedimentarias, que a su vez ha ido generando una mayor riqueza dentro de la fauna ventanillense. Fósiles. En la cercanía de los acantilados se encuentran vestigios de lo que fue hace millones de años parte de la paleofauna marina. Los estratos rocosos desprendidos revelan en sus caras numerosas improntas de moluscos bivalvos, similares a la familia Mytilidae, cuyos actuales representantes son conocidos como los choros o mejillones. Sus huellas se encuentran encajadas sobre base de roca arenisca, tanto en las cercanías de los acantilados como en los peñones que sobresalen
en medio del suelo arenoso. En este recorrido se han identificado 2 puntos de concentración de estos fósiles, siendo la primera en las cercanías de la Cueva del Pirata y la segunda al pie de los acantilados de Zarcillo, al extremo sur de las playas. En el año 1991, la investigadora Vera Aleman y estudiantes de paleontología de la Universidad Ricardo Palma realizaron una investigación en una extensa área sobre un afloramiento rocoso, perteneciente a la formación Ventanilla, periodo Berriasiano, quienes recolectaron 31 ejemplares de especies que fueron llevados al Departamento de Paleontología del Museo de Historia Natural Vera Aleman Heidelberg de la Universidad Ricardo Palma. Dichas especies se clasificaron entre Molusca cefalópoda, Amonoidea, Amonitina, Litoceratina y Neocomitinae, además de escamas de peces teleósteos. La existencia de vestigios de fauna primitiva en las playas de Ventanilla se mantienen existentes entre las crestas y estratificaciones rocosas marinas, y poco se sabe de ellas, por lo que es materia de futuros estudios paleontológicos. El sector de las cavernas presenta formaciones geológicas que el tiempo, el mar y los vientos han ido transformando, dándoles curiosas formas como por ejemplo de animales, impresionantes columnas, escénicos paisajes, como lo veremos a continuación. Geología. Las formaciones geológicas de esta zona fueron producidas por la actividad volcánica, consecuente de los movimientos tectónicos que hace miles de años dieron origen a la fosa de Lima, un abismo marino de 5.070 metros de profundidad al oeste de las playas de Ventanilla. A estas formaciones rocosas le siguieron las transformaciones producidas por el antiguo mar, que fue horadando los pies de los acantilados y dando origen a las formaciones cavernosas que antaño eran posible ver muchas. Hoy la acción erosiva ha terminado por cubrir paulatinamente algunas de ellas. Sin embargo, otras siguen existiendo. Las colinas que bordean el espacio de las cuevas presentan desprendimiento de rocas de naturaleza volcánica intrusiva, rocas de origen aluvial junto a rocas sedimentarias. Las faldas de los cerros están formadas por derrames volcánicos de grano fino, mezclados con rocas sedimentarias de lutita en sus bases, mientras que sus estratos superiores abundan las capas de piedra caliza, lechos tufáceos y estratos silíceos. Estas formaciones pertenecen al periodo Cretácico, conformado por las formaciones Ventanilla, Casablanca y Pamplona, en las que encontramos rocas areniscas, lutitas y piedras calizas, y formaciones del periodo cuaternario reciente, del cual se encuentran fondos marinos, fangosos, arenosos y gravosos. Entre los tipos de piedra, además de las mencionadas, se encuentran yacimientos de esquisto, caolinita, cuarcita, marga y glauconita. Sobre los yacimientos calizos, si bien son piedras de uso industrial, estas se encuentran bastante mezclados con alto contenido de sílice, por lo que no son recursos de valor económico. Tobas calcáreas. En las laderas rocosas se encuentran unas peculiares rocas, las tobas calcáreas o travertinos. Son rocas con agujeros formados por la precipitación de carbonato, cuya apariencia las hace el material ornamental para acuarios, terrarios y material de construcción como el sillar. En la construcción de fachadas, arcos y arquitectura de jardines, tienen una alta porosidad que filtra la humedad, lo que causa la aparición de moho en las paredes, duplicando su peso si se filtra el agua. Las tobas calcáreas se originan en las cercanías de las antiguas fuentes de agua, compuesta por conglomerado de arenisca. Se la puede confundir con la piedra pómez. Sin embargo,
esta última es de origen volcánico. Al norte de la costa ventanillense se encuentra el yacimiento más grande de tobas calcáreas, en las cercanías de la playa Bahía Blanca, formando paredes de apariencia prehistórica. La historia del Cerro Ventana no está aislada de su historia geológica. Hace cientos de años estas arenas estaban cubiertas por el mar y este cerro era un islote. Sin embargo, en sus orígenes, este islote fue una extensión del cerro más próximo, habiéndose erosionado por la fuerza del mar hasta quedar dividido. Aquí podemos apreciar los perfiles casi idénticos entre el Cerro Ventana y el cerro que presenta un acantilado detrás del islote. Al igual que la dirección de sus estratos rocosos, son idénticos, quedando la roca madre sepultado por las arenas entre ambos elementos geográficos, permaneciendo en medio de estas un cuerpo rocoso como testigo silencioso de la existencia de esta extensión. Quizás muchos desconocemos que grupos humanos y culturas ancestrales pasaron por los humedales de Ventanilla y dejaron huellas de sus actividades, dentro de ellos testimonios arqueológicos que hoy los invito a conocer. Vestigios de actividad humana. Hacia el lado este de la playa, entre las áridas colinas y cerca a una granja, se encuentra un hallazgo revelador de la actividad de grupos humanos muy antiguos conocidos como Conchal. La cercanía del mar y la flora y fauna del humedal hizo de este sitio un punto para la extracción de recursos alimenticios para los pescadores ancestrales, quienes dejaron indicios hasta ahora poco conocidos de su actividad pesquera. Al este del Cerro Baúl, al pie de una ladera, se encuentra este conchal con vestigios de material orgánico, compuesto por valvas de moluscos de diversas especies estratificadas y asociadas a restos de cerámica. Un conchal arqueológico es un sitio arqueológico, un lugar donde están acumulados bastante material arqueológico arqueológico-cultural, como básicamente restos de moluscos, de conchas, ¿no? Por eso es un conchal. Restos de cerámica, restos de ceniza, restos de otro tipo de huesos, otro tipo de restos, ¿no? Básicamente es como un basural, ¿no? Un basural muy antiguo. Entonces es un lugar muy importante que nos puede dar mucha información sobre la vida que llevaron los pobladores de esas lejanas épocas, ¿no? Que habitaron esa parte, la parte sur de la bahía de Ventanilla. En la parte norte hay otros sitios conocidos que han sido investigados como Pampa o Banco Verde. Entonces este conchal nuevo que está cerca de las cuevas del Pirata es un lugar muy importante que va a arrojar mucha luz para la ciencia arqueológica y la historia antigua de Ventanilla. A través de una vía carrozable situado al lado de una granja en completo abandono, se puede acceder al sitio arqueológico El Humedal. Y acá podemos ver que hicieron un corte en el terreno, en el sitio, para hacer una suerte de trocha carrozable. Y se ve una serie de estratos arqueológicos. Se ve bastantes fragmentos de cerámica roja, se ven estratos de ceniza, se ven estratos de material orgánico, bastante malacológico, algunas piedras trabajadas, huesos. Es bastante interesante lo que parece haber en este sitio, ¿no? Entonces, hay bastante información. Lo que podemos ver es que hay, al parecer, son fragmentos de cerámica lima, aunque no tienen decorado, pero se ve por el color de la pasta, por ciertas características que hemos visto en otros lados. También porque cerca hay otros sitios lima, como Playa Grande acá en Santa Rosa,
Al sur está el Castillo del Palmo también. Acá hay un grupo de fragmentos de vasijas. Podemos ver algunos de los fragmentos, como los que están estos de acá. Son al parecer fragmentos de cerámica lima por la pasta, ¿no? Que es entre naranja, rojiza y es delgada. Está bastante erosionada, no vemos es pintura o alguna decoración, pero da la impresión que puede ser. Pero otros como este de acá, da la impresión que son tardíos. Acá parece que tuviera un resto de pintura media blanquecina, ¿no? Entonces, y por la forma que acá parece que fue el cuello de acá, esto es parte del cuerpo, acá empieza el cuello de la vasija, ¿no? Parece que es tardío, Ishma, ¿no? Este fragmento de acá, ¿no? Entonces, parece que el conchal ha sido ocupado por varias épocas, ¿no? Parece un poco grueso los estratos. Acá tiene una altura de 1,5 m a 2 m, pero parece de que pueden ser más profundos, ¿no? De lo que la parte que estamos. Se asienta en este lado del cerro y está bastante interesante, ¿no? No sabemos si ha sido reportado antes. Acá hizo una prospección muy intensiva Thomas Patterson en los 60, ¿no? Con Lanning, todos los sitios de la bahía, de esta zona de Ventanilla, los registraron. De repente sí lo han registrado, ¿no? Ya tiene un nombre, un código, pero tendríamos que saber eso con seguridad, ¿no? Pero parecer, fuera de este corte que le hicieron para hacer esta trocha, no han afectado más, ¿no? Puede extenderse hasta la parte de allá de la ladera, puede bajar un poco más, pero fuera de eso está intacto y se le podría hacer una investigación arqueológica interesante. Entre los años 500 a.C. al 700 después de Cristo, una cultura predomina dejando huellas de su arquitectura, cerámica, actividades agrícolas y de pesca en la costa. La cultura Lima, una cultura que se desarrolló desde los valles del Urín, Rímac, Chillón y Chancay, habiéndose encontrado muestras de cerámica en las arenas costeras de Ventanilla. También hemos podido encontrar una tusa de maíz. La tusa original del maíz, antes de ser domesticado, tendría este tamaño y tendría otras características un poco menos atractiva, pero que a partir de la domesticación llegamos al maíz, a las variedades de maíz que conocemos. La actividad de recolección y consumo de conchas por parte del hombre antiguo en los humedales se encuentra también reforzada por la existencia de otro conchal ubicado más al norte de los humedales, al pie del casi extinto Cerro Cachito, conocido como el Conchal Punta Grande, descubierto en 1960 por Edward Lanning y reconocido por los estudios arqueológicos, posiblemente mucho más antiguo que el Conchal del Hito 60, pues a diferencia de esta, en Punta Grande no se encontraron vestigios de cerámica. Sin embargo, se pudo extraer un catálogo de especies malacológicas como macha, choro común, choro zapato, chorito, Semimitilus algosus y Perumitilus sp, almeja, Semele corrugata, garisólida, lapa, patela, pique, caracol marino, abalón, buchino, caracol negro, crepídulas, entre otras especies.
una de las especies más relevantes que se ha encontrado es sin duda el choro zapato. Estos ejemplares, que son familia de la Audaponianter o el choro común que tú conoces, que se vende en los mercados para preparar la sopa, es familia del choro, pero es una especie que lo duplica o triplica en tamaño. Y esta era una de las especies que era más consumida en la época prehispánica, y es común encontrarlo en los yacimientos, ya sea de manera parcial o de manera completa, ¿no? Y actualmente es un poco más difícil de poder encontrar estas especies porque se ha depredado de tal manera que es muy difícil encontrar Choromitirus chorus en el medio comercial. Actualmente no se tiene más conocimiento sobre la existencia de viviendas, restos humanos o más evidencias, más que el indicio de su actividad extractiva, por lo que este conchal y su entorno debe ser materia de futuros estudios arqueológicos y biológicos, que puedan aportar información relevante sobre la historia de Ventanilla. Formaciones cavernosas. A lo largo de los acantilados del sector sureste de las playas de Ventanilla se encuentran las formaciones cavernosas. Estas se encuentran clasificadas en cuevas, cavernas y grutas, que en esencia son escenarios geográficos diferenciados por su abertura y su formación geológica. Algunas han sido cubiertas por las caídas de piedras desde la parte superior, otras permanecen abiertas y con algunos desprendimientos de grandes rocas en el suelo arenoso y húmedo, dándole al interior de estas un clima húmedo con un ambiente acústico. En tal sentido, hemos de clasificarlas diferenciándolas como antes describimos en los tres tipos. Las cuevas son cámaras subterráneas ubicadas en laderas o acantilados con una abertura y sin alcance alguno de la luz del sol. Sus aberturas pueden ser verticales u horizontales, como podemos apreciarlas en las formaciones a lo largo de las laderas que van en camino hacia Zarcillo. Las cavernas son el tipo especial de cueva que tienen un tamaño mucho más grande que las cuevas y en su interior se encuentran cámaras y más de una abertura. Basados en estas definiciones, deberíamos determinar a la legendaria Cueva del Pirata en realidad como la Caverna del Pirata.
a juzgar por sus cámaras internas, salida al otro lado del cerro y su extensión. Entrar en este espacio es experimentar la total oscuridad del entorno, con un aislamiento sonoro. Aquí la temperatura es muy húmeda y no hace de este lugar un espacio recomendable para pernoctar. Además del frío suelo arenoso, sus paredes también presentan una superficie áspera y de textura granulosa salitrosa. Sin embargo, la luz solar ofrece un contraste con el oscuro escenario propicio para los aficionados a la fotografía. Un curioso detalle de la cueva del pirata se encuentra en su recinto, que tiene una salida lateral con un techo muy irregular, del cual debes tener mucho cuidado de golpearte. Es en este lugar en donde existe una curiosa pared que se diferencia del resto de la cueva por su acabado extremadamente pulido, como si le hubieran pasado una máquina, dejando un brillo similar a la de un piso de cerámica y de tacto liso, una extraña peculiaridad que contrasta con el resto de las paredes que conforman este recinto. La salida de este recinto es una estrecha rampa de arena y piedras que paulatinamente se está cubriendo, y del cual es necesario el empleo de maquinaria para habilitar esta salida, si algún día se piensa en habilitar un circuito turístico en esta cueva. Las grutas. A diferencia de las cuevas y cavernas, las grutas son pequeñas cavidades de poca profundidad. En Ventanilla las grutas son muy pocas y algunas han quedado tapadas por el desprendimiento, mientras que otras, como las que vemos al lado de la cueva del pirata, se mantienen como una extraña puerta hacia el cerro. En los alrededores del Cerro León existen cuevas y grutas, una de ellas de apenas unos metros de profundidad. Muy bien iluminada por dentro, es una especie de sala que puede albergar a todo un grupo de visitantes, aunque con paredes mucho más húmedas y rocas desprendidas en el suelo, de naturaleza volcánica, de tonalidades marrones, con una gran salida en su parte posterior, en donde se encuentran extensos bancos de arena formadas por la acción del viento, ofreciendo un bello paisaje desértico. Sin embargo, al lado derecho de esta existe una cueva que por seguridad tiene una advertencia de no entrar, porque por ella emanan gases tóxicos. Al otro lado del Cerro León, en su parte frontal, termina en una jiba y una corona en forma de crestas rocosas, en dirección hacia el mar, y dejando ver con facilidad sus estratificaciones geológicas de manera muy marcada. Dirigiéndonos hacia el sur de las playas de Ventanilla, entre laderas y acantilados se encuentran más formaciones cavernosas de menores dimensiones y grutas, algunas aparentemente inexploradas o que han servido para acampar al llegar la noche. En sus interiores, algunas paredes presentan un brillo iridiscente y posiblemente el hábitat ocasional de los murciélagos que frecuentan estos espacios. Sin embargo, las formaciones cavernosas más impresionantes se encuentran camino hacia el extremo sur de Zarcillo, un lugar de actividades de pescadores, en donde algunas se interconectan con otras y tienen un aspecto casi arquitectónico. Y otros con grandes bóvedas que requieren de limpieza, dada la cantidad de troncos y maderas que son arrojadas por las mareas.
A todo esto también se encuentra el factor mítico o sobrenatural que las cuevas han inspirado en el folclore local de cada pueblo, desde rituales de chamanismo y prácticas de hechicería, como morada de duendes, experiencias paranormales, lugar de prácticas de cultos paganos, brujas o como escondite de tesoros, como es el caso de la localidad de Ventanilla y la legendaria Cueva del Pirata. Todo visitante a estas cuevas siempre se lleva una impresión sobrecogedora y misteriosa por la oscuridad y el silencio que se experimenta en sus interiores. Y no se trata solo de una apreciación personal, pues algunos visitantes han comentado haber tenido al menos alguna experiencia paranormal, quizá por sus orígenes legendarios o por situaciones de carácter sobrenatural. Y para finalizar, nunca está de más recomendar, si usted piensa en visitar las cuevas, es importante venir acompañado y equipado con linternas para disfrutar de una maravillosa experiencia con la naturaleza. En resumen, este espacio formado por acantilados con cuevas, islotes, lagunas y cerros con forma de animales han sido el escenario de la vida animal marina, escenario histórico y turístico que sigue y seguirá ofreciendo a los visitantes una experiencia de vinculación con la naturaleza desértica y marina, uno de los pocos espacios libres del avance urbano, cuyo principal monumento natural dio el origen de este hermoso lugar llamado Ventanilla.